bajo tu bendición voy a limpiar este mundo con mi instrumento, con este instrumento que tú me has entregado, Padre, Señor, en el nombre tuyo y de la Virgen Santísima. Dios le daba orden de limpiar a la sociedad de los criminales, de los psicópatas. Apóstol de la muerte. El pastor mató a 25. ¿Psicótico o psicópata? El depredador y sus víctimas. Se creía enviado de Dios y asesinaba gays y drogadictos para limpiar el mundo. Entonces, a veces en un mes mataban 2, 3, se descansaba un mes. ¿Por qué a mí me maldió, Dios? La historia de Pedro Pablo Nakada Ludeña, el asesino en serie más grande y temible del Perú, que acabó con la vida de 25 personas, tiene muchas aristas. Limpio, gente. ¿Limpios? Pedro Pablo, limpio acá. ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá. Son fumones, homosexuales, fumones, violadores. ¿Tú los conocías? ¿Sí? ¿Los habías seguido? ¿Sí? Su infancia fue un infierno. Un padre maltratador, una madre violentada y unos hermanos que abusaban sexualmente de él. Prácticamente era como enfrentar a sus propios hermanos abusadores, a su propio padre, a su propia madre, sus propias carencias, ¿no? Nakada empezó a matar desde muy chico. Empezó con animales y luego pasó a personas. Sus crímenes se sitúan en Santa Clara, Chancay y sobre todo en Huaral. El móvil era el robo, ¿no? El robo. Lo disfrazaba, como se dice, pues, él tratando de justificar y de que era pues un enviado de Dios, como dijo, ¿no? Para limpiar pues la sociedad de homosexuales, drogadictos, delincuentes, ¿no? Ese era lo que él decía en aquel momento. Y en la mayoría de casos siempre han sido con el fin de despojarlo de sus bienes, bueno, o vehículos o dinero. El sanguinario asesino en ocasiones no actuó solo. Tenía seguidores y cómplices quienes también perecieron bajo su pistola. Él no tenía amigos. No lo considero amigos. Me buscaba si quiero una moto. Y yo, no, cómprate. Pero todos ellos también son malos, ellos también... Me iba a matar. Me iba a matar. Bajo su mantra asesino, bajo esa idea equívoca del enviado de Dios que ajusticia a los pecadores, mató a muchas personas, incluso niños. Nakada es sin duda uno de los psicópatas criminales más temidos y repudiados, no solo de nuestro país, sino del mundo. Él ve esto como una misión enviada por Dios, como que escuchaba esta voz interna que le ordenaba limpiar, en este caso, la sociedad. Este sujeto disparaba a la cabeza, ¿no? O sea, un instinto criminal absolutamente centrado en el placer. Él sentía seguramente placer al matar a la gente. Pedro Pablo Nakada Ludeña, de 33 años, al momento de su detención, se había rebautizado a sí mismo. Se hacía llamar el Apóstol, un título cargado de dogma y fatalidad. La policía completó su alias, lo nombró el Apóstol de la Muerte. Nakada Ludeña es considerado el asesino serial más sanguinario y con más víctimas que ha visto el Perú. Mató a 25 personas y a todas las ultimó con un disparo en la cabeza. Hoy en Evidencia Oculta les contaremos la segunda parte de la espeluznante historia del Apóstol de la Muerte, un caso que se ramifica hasta el lejano Japón.
Lo esposaron en una silla frente a mí. Este sujeto pues tenía siempre una mirada muy penetrante, amenazante, ¿no? Y teníamos información también de que esta persona había sido instructor militar y que tenía conocimiento tanto de artes marciales, incluso de armas. Yo en un momento señalé pues, que le quiten las esposas para poder realizar la entrevista, ¿no? Los mismos policías me dijeron que no, por la peligrosidad de esta persona y por los conocimientos que tenía, no era pues, recomendable, porque podía o bien agredirme a mí o agredir incluso a los mismos efectivos policiales que se encontraban presentes. Entonces, en esa condición es que se le toma la entrevista. El loco o la persona desequilibrada no calcula para poder asesinar. En cambio, acá ha habido premeditación, acá ha habido alevosía, ¿no? Acá ha habido cálculo, acá ha habido seguimiento, y eso no lo hace una persona que está fuera de sus cabales. Pienso yo de que de un tiempo a esta parte no ha habido una investigación científica sobre este tema. Nakada afirmaba con una certeza aterradora que Dios le había encomendado una tarea: limpiar el mundo de la escoria. Su lista de proscritos incluía a los homosexuales, alcohólicos, prostitutas y consumidores de droga. Pero también asesinaba a profesores, niños y todo aquel que se cruce en su camino. Él estaba convencido de que él no era culpable de nada. Él en ningún momento sospechó o pensó de que la policía, la justicia estaba allá detrás de él. Él estaba convencido de que los homicidios que cometía, o bueno, los actos que él hacía eran por mandato divino. Era una misión divina, que él tenía que ejecutarlo. Se escondía generalmente en algunos asentamientos humanos, casas, a veces se escondía en las chacras, se perdía, como esperando que baje la tensión, ¿no? El estrés por ello, y luego volvía, ¿no? Psicótico, delusivo, con esas ideas mandatorias de cometer su misión. La violencia entró en un espacio dedicado a la belleza. Whitmar Jesús Muñoz Villanueva, de 42 años, cosmetólogo conocido como Gisela, fue asesinado alrededor de las 6 de la tarde en su salón de belleza, ubicado en Guaral. Eres el último cliente de la noche. Ya estoy un poco cansadita, te diré. Pero bueno, eres el último y por lo tanto, el mejor. Vamos a ponerte esto por acá. Ahí, vamos a poner ese por acá, por acá, por acá. Ahí te... Ok. No te preocupes, yo soy siempre bien cariñosa. No me sobrepaso. Siempre cariñosa. ¿Ok? ¿Qué dice? No te acostarás con hombre como con mujer, esa dominación. Señor, ¿qué dice? No te acostarás con hombre como con mujer, esa dominación. ¿Qué le parece si mejor mañana le corto? No te acostarás con hombre como con mujer, esa dominación. No vas a entrar en el reino de Dios. El caso de un estilista que tenía VIH y daba servicios, se prostituía. Él saca una cita y una vez que se pone en evidencia de que la persona efectivamente se prostituía, lo ejecuta. Entonces, este pensamiento psicótico estaba ahí. Sin embargo, estos rasgos psicopáticos le permiten a él esa planificación. Este hombre era un enfermo, un maniático, un depravado, que él dice pues, que era un enviado de Dios loco, pues no, ¿qué se puede esperar? Yo pienso que las cosas fueron así, ella se confió. Llegó como un cliente, supongo, porque a mí no me consta, yo no estaba en el momento, seguro que es la cochinería, qué sé yo, pero el hombre ha ido con su mala intención, pues claro, ya premeditado él, ¿no? En cambio mi comadre, porque yo le decía a mi comadre, a Gisela, mi comadre pues era una persona que pensaría inocentemente pues que el hombre la enamoraría, pues no, pero no sabía lo que este infeliz le iba a hacer, pues no, qué iba a pensar, ¿no? Y la mató, pues de 3 balazos la mató. Entonces llegamos para allá al lugar donde había ocurrido los hechos y veo un familiar que estaba en la puerta, ¿no? Un familiar, un tío mío. Y le digo, ¿qué pasó? No, a mi hijo lo han matado. Sí, así es un primo mío. Y tuve que entrar, ¿no? Entrar, porque yo podía entrar, como estaba con el médico legista. Podía entrar.
Y entré y era mi primo, porque el que estaba muerto ahí, ¿no? Pero a la hora de que fuimos a recogerlo de la morgue, y porque no, el médico legista nos entrega y dice: señora, aquí está su paciente, usted cámbielo, prepárelo, acondicione y lléveselo. Y ahí es donde nosotros vemos cuál es el proceso exacto del fallecimiento. Y ahí es donde vimos esa señal. Creo que ahí fue donde me di cuenta la forma de cómo este asesino en serie actuaba. Nakada, en su confesión, ofreció una justificación que la policía consideró poco creíble y carente de lógica. Alegó que lo hizo al tener conocimiento de que la víctima portaba la enfermedad del VIH. Sin embargo, el móvil real era otro, aunque no menos violento: el robo de dinero. Nakada sustrajo 1.500 nuevos soles del establecimiento. ¿Por qué mataste a Gisela? ¿Por qué acabaste con su vida? Porque era un homosexual. Estaba corrompiendo gente en este mundo. Canta de una vez. ¿Por eso lo robaste? Yo no le robé. Si tú estuviste ahí. Ya sabemos que estuviste ahí. Yo no fui. ¿Cuánto le robaste? ¡Habla de una vez! ¡Yo no soy un ladrón! ¿Cuánto le robaste? ¡Yo no soy ladrón! ¿Cuánto le robaste? ¡Yo limpio gente de este mundo! Y así como te he visto varios. Tremendo ladrón. Vente a ser el loquito acá. ¿Por qué no me matas? Meterte con alguien sin conocerlo, quizás ese fue su error de ella. Se confió y eso la llevó a la desgracia. Me dolió también porque después, cuando me enteré pues que este maldito la había matado, pues sin que le haya hecho nada, pues nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pues por nada, pues no. La comunidad de Huaral se vio profundamente afectada el 18 de diciembre del 2006, cuando hallaron los cuerpos de Julián Tamariz Pérez, de 29 años, y Didier Zapata Dulanto, de 26. Ambos eran docentes. Fueron asesinados alrededor de las 6 de la tarde del día anterior, y sus cuerpos encontrados cerca de un canal de regadío. ¡Párense ahí! ¿Por qué se andan tocando, Tranquilo. Yo los he visto, se andan tocando. Sí, pero andan en contra de la palabra del Señor. Arrodíllate. Arrodíllate, pide perdón a Dios. Ya te pido perdón a Eso Dios. está en las Sagradas Escrituras. Cálmate, por El favor. que peca debe morir. A mí Dios me habla. Está bien. Dios me habla en susurros. Está bien. Yo vengo a limpiar este mundo. Límpialo. ¿Me escuchaste? Sí. Lo que impactó más en Huaral fue el caso de los profesores. Porque si bien es cierto de que nosotros veíamos en los reportes de la policía asesinatos aquí, días después otro asesinato allá, ¿no? Y todos eran con disparos. No había mucha relación. En el caso de los profesores, sí, Huaral dijo: ¿y qué está pasando acá? ¿No? Entonces es donde dolió mucho a Huaral y ya iniciaron las investigaciones respectivas, ¿no? El tema llega a un clímax cuando la persona que es asesinada es un docente de uno de los colegios más prestigiosos de Huaral. Allí de repente el tema deja de ser un poco de las personas de los alrededores de la ciudad y se centra en una persona bastante conocida del centro de la ciudad, y eso despierta mucho más el interés de la población porque, digamos, era un docente muy querido por sus alumnos y también por los padres de familia y por la sociedad. Estaban arrodillados, ambos, uno mirando para allá y el otro mirando para acá, pues, ¿no? O sea, los dos estaban sosteniéndose ambos, digo. Sosteniéndose a ambos. Entonces, ahí donde ya comenzó ya la gente a aglomerarse, a quererse al Carmen, que venía la policía, y al verlos a ellos, pues no tenían los orificios ambos en la frente, ¿no? Entonces, la gente decía, pues, ¿quién eran, no? Entonces, ya después, cuando viene ya toda la investigación, que eran dos docentes, pues. Nakada, fiel a su guión, confesó su participación.
atribuyéndose cínicamente el crimen como parte de su misión para acabar con homosexuales y delincuentes. No obstante, los investigadores concluyeron que el móvil fundamental era el robo de dinero. ¿Por qué acabaste con la vida de los profesores? Porque venían agarrados de la mano y eso es un mal ejemplo para la sociedad. Ah. ¿Y tú decides qué hacer con la vida de los demás? Sí. Yo soy un apóstol. Soy un elegido de Dios. ¿Y por qué le robaste? Yo no le robé. ¿Actúas solo o tienes cómplices? ¿Cómplices? Yo no tengo cómplices, yo tengo seguidores. Es considerado un asesino en serie por la forma en cómo éste cometía sus actos de tipo criminal. La bibliografía es bastante clara para esto y te explica que un asesino en serie es aquella persona que tiene a bien eliminar, matar o asesinar a 3 o a más personas en periodos prolongados de tiempo. Y este personaje era muy perceptivo, pero además bastante manipulador y planificaba. Por lo tanto, él sabía perfectamente que si quería continuar su misión de limpiar socialmente, debía ser cauto, debía esconderse, sabía esconder evidencias, sabía sortear peligros y sortear problemas. La balística desmintió su soledad. El arma de Nakada dio positivo con un casquillo encontrado en el lugar, pero otros 2 casquillos hallados no coincidían, lo que evidenciaba que el crimen fue cometido por más de 2 personas con diferentes armas de fuego. La metodología fue la de siempre. Ambos murieron por heridas de bala en la cabeza. Al final, las víctimas de Nakada morían a causa de las severas laceraciones cerebrales que les causaban los proyectiles. Los cadáveres han presentado diferentes tipos de heridas por proyectil de arma de fuego. Cuando digo diferentes es a diferente distancia, a diferente angulación, asimismo en diferentes partes del cuerpo humano. Si bien es cierto, la mayor parte de lesiones han sido observadas a nivel del cráneo, pues también hay lesiones a nivel del tórax y a nivel del abdomen. Es un peligro total, porque la esquizofrenia es una enfermedad incurable, no se cura, solo se controla. A mí me dijo que Dios le ordenaba realizar esos asesinatos. A niños, adultos, a todo tipo de personas que él creyese o sospechase que eran personas con problemas con la justicia. Nakada no tomó descanso ni siquiera en Navidad. La noche del 24 de diciembre del 2006, ejecutó a 2 hombres. Las víctimas fueron Agustín Maguiño Oropesa, de 46 años, y Luis Melgarejo Sáenz, de 54, ambos asiduos bebedores de licor. Sus cuerpos fueron hallados la mañana siguiente en un descampado de Huaral. ¿Qué parroquiano? ¿Ustedes han leído la Biblia alguna vez? En Gálatas dice que las orgías y las borracheras son actos de carne. Ustedes no van a entrar en el reino de Dios. Yo no soy un asesino, señor. Es tu mano la que hace justicia. Los 12 indigentes que los mata también en una zona de rumbo a los naturales, ahí en Huaral, que también los mata con disparos en la cabeza. Los oficiales que investigaron el caso aseguraron que la muerte de Maguiña y Melgarejo fue ligada a la mala suerte. Estaban celebrando la Nochebuena cerca del cementerio de autos robados del asesino. La evidencia corroboró su rol como testigos inesperados. Murieron a punta de balazos en la cabeza, en el mismo lugar donde Nakada y sus cómplices estaban quemando restos de tapiz de un mototaxi que habían robado previamente. Los casquillos encontrados en esta escena eran compatibles con los utilizados para matar a los docentes, uniendo su macabra cadena de crímenes.
Había matado, como se decía, por el tema de que eran indigentes, drogadictos, pero si uno va armando un mapa de los lugares donde se habían producido los últimos homicidios, en el caso de los 2 indigentes o alcohólicos que estaban, como le digo, del portón de esa vivienda donde se reducían los vehículos que ellos hurtaban o sustraían, robaban, a unos 30 metros fueron asesinados estos 2 indigentes alcohólicos. Tiempo atrás o meses atrás, en el mes de agosto creo, también asesina a otra persona a unos 50 metros del mismo lugar, en un canal de regadío seco, mata a otra persona y él señala de que era porque era drogadicto. Pero evidentemente estas personas, pues por esa misma condición, pululaban ahí en horas de la noche, en madrugada, y ellos eran testigos seguramente del movimiento de ingreso y salida de vehículos, de piezas automotores, etcétera, ¿no? Típico de la esquizofrenia paranoide, típico de los cuadros de psicosis, y eso es algo muy común en muchos lugares. Hay gente que dice que lo persigue el demonio, o que hay una voz que le dice mata, que hay una voz que le dice tienes que liberarte, que hay una voz que le dice mata, te lanza, te viola. Lo ha mencionado Garavito, lo ha mencionado Ted Bundy, lo ha mencionado Chikatilo, lo han mencionado importantes asesinos seriales, siempre lo de la voz, estos cuadros de psicosis y algunos casos de esquizofrenia. Y aquí ya tú notas un deterioro del lóbulo frontal, y aquí tú notas evidentemente un daño en el sistema nervioso, notas un asesino serial que ya tiene una necesidad compulsiva de matar como si fuese un animal. Gerardo Leonardo Cruz Livia, de 30 años, era uno de esos amigos desechables. Nakada lo conoció en su taller de mecánica en 2004 y juntos habrían participado en el robo de un station wagon en el mismo año en Santa Clara, Lima, que resultó en el homicidio del conductor Pablolino Rodríguez Roa. Nakada ejecutó a Cruz Livia el 7 de agosto del 2006 en la ex hacienda Jesús del Valle. Uno piensa o se pone a pensar, ¿no? Esta persona, mire qué frío, un criminal serial, pues, ¿no? Que en el Perú nunca ha habido una persona, un criminal de esta naturaleza que haya matado pues tantas personas. Y estas son las que conocemos, ¿no? De las que hemos podido tener conocimiento. De repente habrán mucho más víctimas y años anteriores, porque todas estas víctimas son del año 2006. Y esta persona pues ha permanecido años allí. Habrán habido crímenes anteriores que no se han tenido conocimiento. Aunque Nakada argumentó que lo hizo porque Cruz Livia lo presionaba para seguir robando, la policía presumió que lo eliminó para evitar ser delatado por su cómplice. No, y Nakada creía o suponía de que esta persona lo había delatado, pues, ¿no? En ese proceso. Y él sale en libertad, llega a Huaral y precisamente entendemos que se reúne con Nakada y lo mata. Mayormente todos sus asesinatos que tenía los arrojaba, pues, ¿no? Mayormente una sequía. En algunos se encontraban con agua, pero algunos no, pero sí, de todas maneras, siempre en una acequia. Respecto a los cadáveres también, algunos han sido encontrados en, digamos, lugares a campo abierto, en descampados. Y llama mucho la atención la presencia de cadáveres encontrados sumergidos bajo agua, en un pozo, ¿no? Ha sido descrito como tal. Entonces, eso también ya nos podría generar una hipótesis de que esta persona, luego de ocasionar la muerte, ha tratado de dejar el cadáver en lugares que no corresponderían a la escena original. Su última víctima probada antes de su captura fue Nicolás Tolentino Purizaca Gamboa, de 35 años, alias Nico, un prontuariado sujeto. El 27 de diciembre del 2006, Purizaca fue interceptado en la lotizadora San Carlos y recibió un disparo en la cabeza con una pistola. Aunque fue auxiliado por la policía, llegó cadáver al hospital de Lima. Este es el sujeto, ya. Él lo conoce, ¿no es cierto? Él fue el que me robó. Este es el que ayer, ¿qué pasó ayer? Lo desaparecí. ¿Lo desapareciste? ¿Cómo? Sí, con el balazo. ¿Metiste un balazo? Sí. ¿Dónde? En la cabeza. Entonces siempre se hacía la pregunta, ¿y a dónde o quién es, no? Entonces cuando ya fueron investigando, estaba entre nosotros mismos, porque la persona era mecánica,
O sea, tenía su taller, hacía su vida normal, porque veían que conversaba, tomaba, arreglaba moto, a veces ponía a hacer ejercicio como cualquier persona, fuera temprano en su taller por donde vivía. Bueno, Pablo Nacara corresponde a un conjunto de asesinos a los que se les llama los limpiadores, o los que tienen una justificación moral o social como pretexto para delinquir o cometer un homicidio. Son raros los casos, pero tienen una idea fija de que algo hace daño a la sociedad. Tienen la idea fija de que tienen que eliminar quizás gente que comete violaciones, de repente delincuentes comunes, narcotraficantes, o incluso tienen alguna aversión a personas con determinado tipo de religión y creencias. La principal motivación era la de orden psicológico. Sabemos que él tenía el trastorno y esto lo encaminaba para la comisión de estos actos que a él, en cierta manera, le producían cierto placer. Y es ahí donde él empieza a generar una carrera criminal, matando y matando y matando. La voz de Nakada era suave y aflautada. Un rasgo perturbador para un hombre que mataba con naturalidad, como quien come un pedazo de res. Según el psiquiatra Mariano Querol, Nakada explicó su origen. Nací odiando. Sus primeros recuerdos eran vívidos y violentos. Su padre golpeaba a su madre hasta verla sangrar. Además, narró cómo sus hermanos mayores lo vestían de mujer, lo llamaban la negra Tomasa y lo sacaban a la calle para ser objeto de burla. Acusó a algunos de sus hermanos de haber abusado de él sexualmente cuando tenía 5 años. Entonces acá tenemos trauma, tenemos la parte genética, donde provienen además de familias con problemas psiquiátricos y una circunstancia de una pobreza extrema, ¿no? Entonces niños en un abandono total, un hogar dentro de muchas carencias y un niño que crece con un resentimiento que se convierte además en un cuadro psicótico, delirante, y comienza a asesinar al final a sus propios fantasmas infantiles. Lo que pasa es que él es un enfermo, pero el hecho de que él tenga un trastorno como una esquizofrenia paranoide, no te olvides que lo anula socialmente. Lo anula para poder conseguir alimento, lo anula para poder conseguir trabajo, y para sobrevivir dentro de sus refugios del miedo, él tiene que acudir a robar, tiene que acudir a darse cuenta que necesita nutrirse. Y ya no tiene escrúpulos, porque no solamente quiere delinquir, no solamente quiere matar, también quiere continuar con su misión. Y para continuar con su misión requiere comprar elementos para llevar a cabo el homicidio, como las armas, alimento, transporte. A pesar de sus alucinaciones mesiánicas, el peritaje psiquiátrico inicial de la División de Investigación Criminal concluyó que Nakada no presentaba trastornos psicopatológicos que le impidieran evaluar la realidad, aunque sí mostraba un trastorno de personalidad con características antisocial y esquizoide. Los investigadores lo interpretaron como un desfogue de odio acumulado y una sed de venganza originada en la violencia de su niñez. A mí siempre desde chiquito me de mujer. Tenía mi pelo así perfecto y mi pestaña decía que me pintaba la boca y me sentía mal y y hay un entorno familiar muy hostil, muy agresivo, entonces se forman estas personalidades anormales que clínicamente se denominan los psicópatas. ¿Y qué es un psicópata? Es un ser que no tiene valores, es un ser que no tiene espiritualidad, es un ser que vive para afuera. La macabra misión de Nakada llegó a su fin el 28 de diciembre del 2006. La División de Homicidios realizó un minucioso trabajo de investigación
que permitió a los agentes acorralar al asesino en el lugar que siempre frecuentaba. Y se logra tener datos, información por vecinos del lugar, de una zona donde se llega a encontrar ya posteriormente todos los vehículos canibalizados, como les conocen, ¿no? Desarmados, y en toda una vivienda que salía desde una calle hacia otra. Se filtraron incluso el equipo de efectivos de la IRINCRI en la zona para detectar dónde era su lugar de llegada, que era un taller de mecánica, ¿no? El primer día no apareció, pero el tercer día apareció. Y ahí fue la intervención. El día de la captura de Nakada se da más o menos a esta hora, un día, una mañana como ahora, un poco nublado en la ciudad. ¿Cómo fue ese trabajo de infiltración? Por la zona se disfrazaron de gente que vendía venta ambulatoria, gente que iba al taller para que le vean una llanta, el carro, ¿no? Determinaron dónde era el lugar, que era un taller de un familiar de él, un tío, creo que él estaba trabajando ahí. Cerca del Parque Ortiz Dueñas en Huaral, alrededor de las 9 de la mañana, Nakada, al notar la presencia policial, emprendió una fuga veloz hacia las chacras y disparó contra el personal interviniente, impactando el vehículo Station Wagon de los agentes. Una persona que, de acuerdo a su perfil descriptivo en las escenas criminales, era una persona que había tenido un trastorno de generación en su crianza, que lo hacía netamente agresivo, pero en todo momento consciente de sus actos. Finalmente, Pedro Pablo Nakada Ludeña fue capturado en una zanja, oponiendo tenaz resistencia. Se le incautó una pistola semiautomática calibre 9 milímetros corto, marca Jennings Firearms, que trató de ocultar, y se le halló en sus prendas marihuana y 2 envoltorios de pasta básica de cocaína. Desconozco. Lo que él siempre me decía era que ya no le quedaba otra alternativa de contarme a mí, porque si lo capturaban, cosa que sucedió, su siguiente acto era suicidarse. Él me dijo, ya me han capturado. ¿Cuándo lo capturaron, no? Doctor, ya me capturaron, ya no puedo obedecer a Dios, ya no puedo realizar sus mandatos. Por lo tanto, como ya he fracasado en mi misión divina, lo único que me queda es suicidarme. Incluso cuando él fue capturado, él dijo, quiero que me maten, quiero que me fusilen, ¿no? Era su manera, su mentalidad que tenía de criminal en ese momento, ¿no? Vivía juntos, pero como perros y gatos. Todo siempre. Es una porquería. Por eso que soy así, maldito sea. No me van a llorar nada. Mira, ustedes me van a mandar preso y me voy a matar ahí. Porque yo necesito ser libre. Yo lo que quisiera es que me inyecten algo de tal. Quiero morirme, ¿sabes? Yo no quiero porque, mira, es porque yo no quiero ir a prisión, yo no quiero estar con esa gente. De todas maneras, voy a intentarlo. ¿Verdad? No quiero sufrir, ya no quiero que me mantenga el Estado. El registro en el ambiente que alquilaba como taller de mecánica confirmó su modus operandi. Se reconocieron varios segmentos circulares sintéticos, similares a los encontrados en la escena del crimen del cosmetólogo Whitmar Muñoz Villanueva, así como plantillas de sandalias de caucho con orificios circulares usadas para confeccionar los silenciadores artesanales. El taller de mecánica que él tenía, que era camino a Huánulo, el ex Fundo Huánulo antiguamente. Allí tenía un taller de mecánica donde nosotros, al ingresar, más allá de las herramientas, implementos propios de la mecánica, encontramos ciertas cosas. Por ejemplo, de este botiquín que se halló, que le comentaba,
que era como un botiquín médico. Tenía carbur crómico, creo que le llaman las agujas para suturar, hilos, alcohol y otro tipo de instrumentos, bisturís, por ejemplo, ¿no? Si es que, me imagino... Casero no, pues, claro. Porque era específicamente para suturar, coser heridas, por ejemplo, si resultaba herido en alguna... En algún atraco que podía tener, quizá, ¿no? Pero tenía todos esos implementos para él mismo atenderse. No podemos dejar de reconocer al artífice de la captura de este criminal, al entonces mayor y hoy coronel de la policía, Víctor Alfredo Reboredo Farfán, entonces líder de la División Especial de Detectives de Homicidios de la DIRINCRI. Reboredo y su equipo, actuando bajo la Operación Mesías, trabajaron de manera incansable, día y noche, poniendo en riesgo sus propias vidas para detener al mayor asesino en serie del país. Pedro Pablo Nakada Ludeña, una vez que es capturado después de un enfrentamiento armado, esta persona, al ser auscultada, los sabuesos encargados de hacer hablar la conducta humana a través de las entrevistas, la psicología forense establece que era una persona con pobre autoestima a los viejos jurídicos semejantes, lo que lo hacía una persona muy violenta. La historia de Pedro Pablo se oscureció aún más con la aparición de su hermano, Byron Nakada Ludeña, increíblemente autor de un múltiple asesinato en Japón. El hermano comete crímenes parecidos en Japón, años después. El hermano también tiene rasgos de la personalidad interesantes y muy parecidos. Habría que descartar si es que el hermano no estuvo influenciado por drogas, cocaína, o si el hermano no habría de alguna manera sido un personaje que le haya metido la idea en la cabeza a Nakada de que tenían que hacer una purga social y hayan trabajado en conjunto, y el otro huye cuando el hermano es internado y está preso aquí. Cuando el hermano pasa a la zona psiquiátrica de la cárcel, el hermano huye, pero una vez que lo pescan, mata a 6 personas. Doctor, hay una escena que lo transmitió la televisión japonesa, y es a Byron Nakada cortándose las venas, ¿no? En el segundo piso, tercer piso, se cortaba las venas para que todo el mundo lo viera, y luego pues intenta suicidarse. Los psicópatas son histriónicos, los psicópatas son teatreros y son expertos en victimizarse para manipular al entorno y fingir un arrepentimiento o simular una transformación, o también se autoagreden, ¿no? Como no tienen tolerancia a la frustración, no tienen tolerancia a los impulsos, se agreden. Él intenta suicidarse, pero bajo un show. El show de miren aquí, yo soy la víctima, ¿no? Recuérdenme como una víctima social. Entonces, los dos hermanos tienen una actitud de demostrar que son víctimas de un maltrato. Definitivamente hay un trastorno, definitivamente hay un problema de salud mental. El caso de Byron aumentó el interés global, planteó interrogantes sobre el factor genético en la tragedia. Puede existir un factor genético en la familia, porque si el padre era golpeador, agresivo, con ansiedad generalizada o algún trastorno mental no detectado, por herencia podría haberse activado en los hijos. Y esta situación se potencia con el daño físico, con el daño psicológico. Muchos chicos en el mundo han pasado maltrato físico por estrés de los padres y son grandes profesionales y son grandes hombres. Algunos han estado en terapia. Lo que más he notado yo es que los chicos que han pasado por críticas mordaces es el hecho de tener fobia social o el hecho de ser muy agresivos, muy intolerantes a la frustración o muy inseguros o muy inestables para tomar decisiones. Todo depende del peritaje psicológico que se haga. Podría haber una familia donde todos, papá, mamá y todos los hermanos son psicóticos, son psiquiátricos, tienen esquizofrenia, sí. Es más, existen muchas familias donde todos son psicóticos.
Tras el proceso judicial, Pedro Pablo Nakada Ludeña fue sentenciado a 35 años de pena privativa de la libertad, la pena máxima impuesta en el derecho penal peruano, exceptuando la cadena perpetua. El juicio duró más de 2 años. Mire, en primera instancia lo declararon imputable y lo condenaron a cadena perpetua en el penal de Carquín. Y recuerdo que al poco tiempo me llamó el médico del tópico del penal de Carquín de Huacho. Me llamó desesperado, ¿por qué? Porque lo habían colocado en una celda junto con otro reo común. ¿Ya? A Nakada con otro reo común, a pesar de que yo le había dicho y le había pedido al juez que si lo encierran, lo coloquen en una celda aislada. Bueno, esa noche en la madrugada, ahí los presos duermen en literas. Esa madrugada, mientras el preso dormía en la cama de abajo, Nakada sacó la cuerda, el cable de la luz y casi ahorca al preso. Y el delegado de los presos de Carquín, se presentó un desmadre que todos los presos hicieron huelga, hicieron un reclamo. Mandaron un documento al ministro, al presidente de esa época, exigiendo por la vida de los presos debido a la alta peligrosidad de Pedro Pablo Nakada. Dentro de las propuestas psicológicas forenses más resaltantes que se le pudo encontrar fue la desconexión con la realidad, fue esto clásico que tiene la persona que tiene la esquizofrenia, esto de la alucinación visual, la alucinación auditiva y esto de no tener conciencia de los actos que había cometido, ¿no? Entonces, esto aseguraba de que tenía un perfil de asesino en serie, de orden psicológico, pero con este trastorno mental llamado esquizofrenia. Meses después de la sentencia, un informe psiquiátrico concluyó que sufría esquizofrenia paranoide, declarándolo inimputable y ordenando su reclusión en el pabellón de enfermos mentales. Muchas personas se preguntan si este tipo de personas deberían estar en una cárcel o deberían estar en un manicomio. Yo diría, si están en la cárcel, un pabellón psiquiátrico dentro de la cárcel. Y si están en un manicomio, un pabellón especial para este tipo de personas que tienen además un nivel de violencia bastante alto y son bastante peligrosos, sobre todo cuando están descompensados. Acá viene una reflexión para todas las personas que tienen familiares o amigos con problemas psiquiátricos. Los medicamentos por lo general son de por vida y mientras no tomen esas pastillas, lamentablemente estas personas pueden desequilibrarse y representar un peligro para sí mismos o para los demás. Paso por los pabellones y veo a Nakada. Entonces le pido al personal el personal de limpia que estaba con nosotros, le pido que me dé facilidades para poder acercarme. Entonces lo vi a Nakada, una mirada fría. Cuando a Nakada le digo, hola Pedro, ¿no? Nakada voltea y siempre tenía una mirada fría, una mirada que tú ves que te eriza la piel, ¿no? Entonces Nakada en ese momento estaba haciendo unos trabajos manuales, papel periódico, me parece que es, empapado de cola, ¿no? Lo envolvía, hacía como una especie de unos palitos, y ahí con eso hacía helicópteros, tanques de guerra, ¿no? Entonces, ¿Llegó a responder el salón? Claro, entonces cuando yo le digo, hola Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿No me ves? Me dijo, ¿no? Entonces sentí un poco de temor y me quedé observándolo. Entonces él volteaba la mirada, me miraba y empezaba a hacer lo que estaba haciendo. Lo noté un poco molesto acá. Para los detectives, su acción homicida fue siempre un desfogue de odio acumulado y venganza contra aquellos que representaban las características que él específicamente odiaba. Pero el hombre que mataba para limpiar la tierra de la escoria, que planeó incluso dinamitar una popular discoteca en Huaral durante Año Nuevo. Sí, querían meter una granada de guerra a la discoteca esa. No conseguí. Porque se mueren todos los corruptos, todos los perdidos, todos los fumones que existen ahí. Ahora vive en la sombra de su propia patología. Un retrato sombrío de la violencia nacida del abuso y la desesperación. Pedro Pablo Nakada Ludeña
no es solo el asesino serial más temido que ha conocido el Perú. Es en cierto modo la cicatriz visible de un país enfermo. El suyo es un caso que nos enfrenta no solo a la violencia de un hombre, sino a la fragilidad de una sociedad que, si no atiende sus heridas más profundas, corre el riesgo de engendrar nuevas tragedias. Esto fue Evidencia Oculta. Nos vemos el próximo domingo.